pues sí, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que cambiar para que esto funcione? Y justo lo que siempre decíamos era como que es que nos da tanto miedo estar solitas. Porque siempre queríamos como que, no, bueno. Yo estaba como muy emocionada justo pues porque era un primer trabajo de puras morras. Al cual yo había estado, ¿no? O sea, yo siempre había estado casi en trabajos dirigidos por vatos. Como que siento que para nosotros sí era una obra de teatro. Hasta que cuando ya lo presentábamos y demás, y que ya, o sea, que ya nos salimos de la parte, O sea, como que me dio mucho aliento, ¿no? O sea, recuerdo que me dijo, es que no inventes, tú eres una persona, como que a veces una no ve, ¿no? Lo que una es, ¿no? Y las otras siempre te tienen que estar como reforzando ciertas cosas. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda! ¡Oli! Bueno, hoy vamos a hablar de por qué elegimos hacer teatro popular, por qué teatro para mujeres y por qué teatro feminista. Cosa muy importante, porque en realidad la vez pasada nos quedamos como en la parte de contar nuestra historia, de por qué nos acercamos al teatro, y luego hablamos como de nuestras divisiones en la vida, ¿no? Por qué fuimos hacia un camino, por qué nos acercamos a ciertas escuelas, luego por qué nos alejamos de esas escuelas, y luego nos quedamos ahí en la pausa de decir, pues ahí en algún punto nos cruzamos nuestras historias y luego nos volvimos a ir y ahí quedó. Pero hoy vamos a hablar de por qué estamos en este espacio juntas y ya llevamos 10 años trabajando teatro para mujeres y teatro feminista. ¿Quieres contarnos un poquito? Así como en entrevistas. Ajá, cuéntanos tu historia. ¿Por qué sucedió? Oh, sí, era una... Más bien, o sea, a ver, el punto fue que nosotras pues ya nos separamos, ¿no? O sea, tú te fuiste de la escuela de teatro popular, yo también me fui de la escuela y me fui a otra. En diferentes tiempos nos fuimos. Ajá, sí. O sea, yo ya, cuando tú estabas más bien en la escuela de teatro popular, yo ya estaba en otra escuela. Sí, es correcto. ¿No? Y en esta escuela yo me dediqué más como a la producción y a la dirección. Y luego tú te seguiste un poquito en Cleta, y luego ¿qué pasó? Porque cuando yo ya estaba terminando la otra escuela, fue cuando nos encontramos. Ahora sí se unieron nuestros caminos. Nuestros corazones. Almas destinadas a estar juntas. Sí. Separadas separadas al nacer. Bueno, ni tan al nacer, porque nos llevamos un ratito de diferencia de edades, pero no digamos lo que estamos en la misma edad. Pues sí, fue raro, como tú bien dices, estaba yo aún en Cleta cuando tú ya habías salido. Yo creo que será como unos 2, 3 años atrás. Ajá. Más o menos. Sí, yo ya estaba en el último año de la escuela. Pues pasaron muchas cosas personales y pues como de direccionar mi vida, pues mi vida profesional, desde teatralmente hablando, pero creo que eso fue en el 2014, ya ni sé, ha pasado tantos años, creo que sí fue en el 2014, sí, 2014, porque nosotras nos empezamos como a conocer bien en el 2015, ¿no? Ajá, o sea, trabajar ya. Sí, ajá, entonces fue el 2014. En el 2014 yo seguía en la Escuela Universitaria de Teatro Popular, pero pues como que yo sentía que había algo o sea, como que había algo que no me terminaba de cuadrar, ¿no? Y en ese año, como les digo, pasaron muchas cosas personales, yo estaba
con problemas existenciales también, como que la edad era así de, no, ya estoy muy grande, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir mi vida? Y entonces como que entre estudiar y tener que trabajar para poder sostener como la escuela, pues era como un choque emocional para mí. Y después en ese año pasó lo de los 43, los estudiantes de Ayotzinapa. Y recuerdo que creo que ahí empezó todo así como decisivo, el de por qué yo empecé a hacer como teatro para mujeres, o por qué decidí como que quería hacer teatro exclusivamente de temas de mujeres, ¿no? Porque si bien obviamente era como una lucha que en ese momento como estudiantes, en este caso nosotros, nosotras como estudiantes del CLETA, pues nos había pegado bastante. Recuerdo que pues fueron unos meses muy, muy complejos, de mucha chamba también como, pues, política, en las calles, en las marchas, ¿no? De lo que hubo en los 43. Pero a la par, o sea, como que yo sentía que había dos cosas que estaban pasando en ese momento. En ese momento, pues lo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también había, ya estaba como efervesciendo, pues o sea, como el tema de los feminicidios. Uh-huh. Y en ese momento yo vivía en el oriente, en la periferia, en Ciudad Nezahualcóyotl, y pues lamentablemente pues Los las casos desapariciones, los feminicidios pues estaban así como que se hablaba mucho de eso, ¿no? O sea, siempre, uh-huh. desafortunadamente eso siempre ha habido, ¿no? Pero en ese momento como que algo sucedió. Entonces, en la escuela pues empezó a hacer mucho activismo por los chicos de Ayotzinapa, hacíamos como brigadas así todo el tiempo, de información, en el metro, en la calle, íbamos a los plantones, ¿no? Y nos poníamos ahí a hacer teatro, ¿no? Pero les digo, ¿no? A la par había lo de los feminicidios, entonces yo decía, híjole, o sea, ambas cosas son súper importantes, ¿no? Que el mundo las vea, ¿no? Y que el mundo esté consciente. Y recuerdo que como toda mi vida, nunca he sido como, o nunca había sido como de tener un grupo, una colectiva o algo, ¿no? Y entonces como que en ese tiempo yo empecé como a acercarme a ciertas personas que estaban como más inmersas en el feminismo, Uh-huh. y de pronto como que me decían, no, pues que aquí va a haber pues un plantón, o aquí va a haber una marcha, o reuniones de mujeres que hablaban de estos temas, ¿no? Y pues yo andaba de aquí para allá, ¿no? O sea, como que iba a un lado, iba al otro, y recuerdo que en ese momento hubo un plantón afuera de Secretaría de Gobernación, justo de las madres de mujeres víctimas de feminicidio de Juárez. Eh, y ahí justo conocí a Malú, una como de las personas así que pues ha sido como muy importantes en la lucha por pues por las mujeres víctimas de feminicidio. Y entonces fue ese plantón, yo veía como, o sea, cuando fui, o sea, como que fue algo así como choqueante, porque te digo, a la par estabas haciendo los 43, y en los 43 todos, o sea, como que también se convirtió en un caso muy mediático, y entonces todos los ojos estaban puestos en eso, ¿no? Y siempre que tú ibas a un plantón, a una marcha, o sea, estaba llenísimo de personas, ¿no? Apoyando el movimiento. Y cuando yo voy al plantón de las madres, afuera de Sego, estaba así desierto, ¿no? Estaban como Uh-huh. las mamás solas, de pronto llegaban así como algunas compas, ¿no? De algunos colectivos a entregarles cosas y así, pero en realidad yo sentía que el apoyo era muy, muy chiquito, ¿no? O sea, como Uh-huh. que yo decía, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Entonces, o sea, como que ahí yo propongo a mis compañeras, compañeros del CLETA, así como de, oigan, pues es que sí, ¿no? Está esto, pero también está pasando esto, hay que hacer algo, ¿no? Y como que yo no me sentí tan escuchada, ¿sabes? Así Uh-huh. como que fue así como de, sí, está chido, ¿no? O sea, sí, deberíamos hacer algo.
pero como que no sentí como que dijeran, sí, vamos, ¿no? Ujú. Y entonces fue así de, raro, ¿no? Y entonces, eh, lo primero que se me ocurrió, o sea, fue que fueron como 2 marchas, recuerdo perfectamente que en una de las marchas que estuvimos haciendo justo de los 43, eh, yo le propuse a unas compañeras como de, pues para visibilizar los feminicidios como que hay que hacer algo, ¿no? O sea, tal vez no como un performance como tal, pero pues hay que visibilizar, ¿no? Que aparte de esto está pasando esto también, ¿no? Y entonces, pues ahí como que, no recuerdo si fueron 2 o 3 compas que se unieron, ¿Pero eran de la escuela? Ah, del Cleta. ajá, ajá. Y entonces, salimos a una marcha, fue una marcha en la noche, y pues así como que nosotras, o sea, no llevábamos carteles exactamente con respecto a eso de los feminicidios, pero nos maquillamos así como si estuviéramos golpeadas, Ujú. y una de ellas traía una cruz en la mano, y igual, ¿no? Me pinté y me puse como una banda, como así como tipo Miss Universo, pero o sea, como en vez de que dijera algo de Miss Universo, era como una banda de cruces, rosas, ¿no? Ujú. En ese momento, pues como que las cruces rosas eran como El algo símbolo, ¿no? simbólico, ¿no? Ujú. Para, pues por los feminicidios. Y entonces así salimos, ¿no? Mientras estábamos como en la marcha de los 43, nosotras estábamos caracterizadas pues, como simbólicamente, pues haciendo alusión a esta parte de los feminicidios. Y ya pasó, o sea, pasó esa marcha, después ya vino como la marcha del 2 de octubre, y en esa marcha pues igual, ¿no? O sea, era como pues la conmemoración del 68, y pues mucha de la banda pues también seguía como visibilizando esta onda de los 43, y yo seguía así como diciendo, pero está acá otra cosa, ¿no? Aquí hay Ujú. algo más, ¿no? Y entonces ese día pues hice un cartel, ¿no? Así como, o sea, nos fuimos a la marcha, los de la UTP, nos fuimos a la marcha y yo saqué como un cartel que decía, algo así como de Peña Nieto, atiende los feminicidios, ¿no? O sea, las mamás que están afuera de Segov. Y ya yo llevaba mi cartelito, y ya pasó, ¿no? Y hasta ahí yo sentía como que seguían como sin pelarme con esta otra parte, ¿no? Yo decía, Ajá. es que ¿por qué no me pelan, no? Así. Y entonces ahí después sucedió que íbamos a terminar como el semestre, y al siguiente semestre entraron otras compas, o sea, como que entraron otras personas al Ujú. Cleta, ¿no? Y esas otras personas como que ya estaban como un poco más empapadas de la onda feminista, ¿no? Ya estaba como eferveciendo. Y pues como que intentamos hacer algo, pero yo sentía, no sé si en realidad, que yo creo que sí, ¿no? Porque si lo sientes es porque sí es, ¿no? Sí, una vez es como que todavía Ajá, dices, yo estaré bien, o sea, si lo estaré ajá. pensando bien. O sea, creo que ahí fue como de las cosas que yo siento que tenía como roces con el llanero, ¿no? Porque, o sea, sí era como así mucha lucha política y social y estas cosas, Ajá. pero como que cuando se trataba o sea, exclusivamente del tema de las mujeres, como que era, sí, sí, ¿no? Pero como que no sentía que hubiera como una acción directa, ¿no? Teatralmente hablando, ¿no? Que era lo que hacíamos, ¿no? Desde Ujú. el teatro, pues hacer alguna acción directa, ¿no? Y entonces me sentí muy ignorada. Y pues por cuestiones del destino, que en realidad fueron pues más económicas, o sea, yo tuve que dejar la escuela para pues ponerme a trabajar. Ujú. Este, y pues me salí de la escuela, y dije, tengo que hacer algo, ¿no? Y aparte en ese momento pues yo había pasado como por una ruptura pues amorosa complicada, y Ujú. entonces yo sentía Ay. como de, híjole, o sea, como que yo sentía que como que mi mundo estaba hecho bolas, ¿no? Porque como que yo decía, es que esta escuela me dio muchas cosas, o sea, ahí se avivó más mi sentido, del por qué quiero hacer teatro, ¿no? Como más Sí, político, ajá, ¿no? más político, más social, Ujú.
responsable, ¿no? O sea, del discurso, de lo que uno dice, ¿no? Y por otra parte, pues me sentía como no tan escuchada, ¿no? En un espacio que se suponía, o sea, era como entre compañeros, compañeras, de lucha y yo decía, ching, ¿no? Y después acá rota mi vida amorosa y después mi vida existencial de no manches, ya estás grande y qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Y entonces pues todo fue tan choqueante que por meses fue como pensar y pensar y pensar y pensar y decir, ¿qué chingados voy a hacer? Así que voy a hacer de mi vida. Yo me sentía muy lastimada por todos lados de mi vida, ¿no? Entonces, aquí hago algo así como una referencia muy personal con respecto a algo que me motivó, o sea, también a seguir. Fue que Adriana Moles, o sea, en esa etapa que yo estaba muy, 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 muy mal, o sea, ella como que me dijo, o sea, como que me dio mucho aliento, ¿no? O sea, recuerdo que me dijo, es que no inventes, tú eres una persona, como que a veces una no ve, ¿no? Lo que una es, ¿no? Y las otras siempre te tienen que estar como reforzando ciertas cosas. Entonces ella me dijo, es que tú eres muy talentosa y tú eres, o sea, una persona que no puede dejarse como destruir, por así decirlo, tan fácilmente porque tienes mucho que dar, ¿no? O sea, tú puedes hacer algo muy chido, ¿no? Para el teatro, ¿no? Así como que para que el sentido casi casi de la vida lo vayas como encontrando en algo, ¿no? Entonces como que me resonaron sus palabras, dije, sí es cierto, ¿no? O sea yo estaba con el dolor agarrando fuerzas, ajá, estaba con el dolor, pero a la vez así como de, no, es que sí tiene razón, ¿no? Y pues ya, después de eso, pues me salí y pasaron meses como pensando y dije, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Así, o sea, diosa. Sí te creo, Adriana, sí te creo, pero a la vez no, yo no me la creo. Ajá, sí, o sea, es que sí te creo lo sí que pasa. dices, pero a veces yo no me creo a mí misma, ¿no? Y entonces fue lidiar con ese pinche, discurso que te meten en la sociedad como de tú no puedes, o tú ahorita, o sea, estás hecha mierda y no puedes hacer las cosas, ¿no? No puedes pensar. Y después, la verdad, no recuerdo qué pasó exactamente, o sea, creo que un ratito, unos meses como que dejé de hacer teatro, o sea, como tal. Ya después empecé a estudiar con otros profesores, con otras profesoras. Y un día como que estando justo, pues, como te digo, siempre nunca era como de estar en una colectiva feminista como tal, ¿no? O sea, siempre como que iba hacia algún lugar, alguna marcha. O sea, más bien como de hacer como amigas, ¿no? O bueno, como alianza, pero no involucrarte como al 100% con la agrupación, ¿no? Ajá, o sea, tenía como muchas compas feministas que tenían sus colectivas, pero nunca era así como de, me voy a involucrar, ¿no? En la organización. No sé, como que tenía esa falta de pertinencia, o sea, como que ese sentido de pertinencia, o sea, como que me faltaba, ¿no? En cada colectiva, ¿no? Que yo asistía. Pero yo seguía yendo como a marchas y estas cosas, ¿no? Y un día dije, es que está chido, o sea, o sea, sí quiero como que un poco hacer esto que hacía en el Cleta, de ir a las marchas, hacer algún performance, o ir a algún lugar, como, plantón o así, quiero hacer algo así, ¿no? O sea, como que me dieron ganas de hacer algo así, pero exclusivamente para el tema de mujeres. Y entonces, como por ahí creo que fue que de julio del 2015, quizás. Sí, ¿no? Que así como que a mí siempre me cuesta mucho como emprender algo porque la dudo un chingo, ¿no? Dudo un montón, ¿no? De que pueda suceder, ¿no? Y entonces dije, en una noche, recuerdo que era en la noche, y que dije, ay,
¿qué puede pasar, no? O sea, dije, pues así, ¿no? Así como en caliente, ¿no? Y entonces ya escribo en Facebook un estado, ¿no? De, ah, algo así como de qué mujer, ya ni me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas de lo que decía ese estado, pero bueno, palabras más, palabras menos, o sea, estaba como convocando a mujeres que quisieran hacer teatro en un espacio de puras mujeres Bueno, con creo que temas de ahorita ya, mujeres. ajá, justo ahorita ya lo estructuraste más, pero el post era así una cosa como entre queja y así como una llamada de ayuda. Lo recuerdo, o sea, no, tampoco me acuerdo así De literalmente, la textual. Ajá. pero justo por mi situación en la que estaba en ese momento conecté con eso, porque también era como una llamada de ayuda. Y era así como que, ¿por qué? Era como, ¿por qué no hay, por qué no hay como un grupo de mujeres que haga teatro para mujeres o algo así? ¿Quién Algo se así, une? Algo ajá. así. O sea, fue como una queja al mundo y luego una pregunta de quién jala o algo así. Y entonces como que abrías la posibilidad como de decir yo, pero tampoco era como algo concreto, porque no era, justo el post no era así como, No, ¿por de vamos a qué hacer no? una Ajá, compañía, o no, sea, no, no, no. no, O no, sea, era como ajá. muy abierto y entonces muchas contestaron, pero justo como que no era claro si era como tal hacer un grupo, hacer una obra o así, ¿no? Entonces, pues sí, por eso muchas contestaron, creo ese. Ajá, creo que algo así fue como, ¿quién está interesada en hacer como algo para No. mujeres? No sé, algo así, ¿no? Pero la Ajá. idea, o sea, en mi mente sí siempre estuvo como, no tanto como crear una compañía, sino como, o sea, reunirnos entre mujeres que Ujú, hacemos ujú. teatro y empezar como a construir, no sé, algo, ¿no? Una obra, un performance, lo que sea, ¿no? Y entonces publico eso. Y pues fue como una sorpresa porque pues muchas compas respondieron, ¿no? Así como de yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y recuerdo que yo estaba así como con mi libretita diciendo, a ver, voy a hacer así. Ah, Esta yo así de anotando, esta ya dijo que si quiere, esta también, ¿no? Y entonces ya empecé a comunicarme con cada una de las personas que respondieron, así como de, pues hay que reunirnos y ver qué show. Y ujú. entonces ahí, pues ya te escribí, este, y recuerdo que nuestra primera cita, fue en el extinto Café de Café en del Medio, Medio. que era muy Vuelve bonito, que que regrese. vuelva de maldita gentrificación, que nos quitó el Café de en Medio, porque pues era un espacio bien chido, o sea, yo recuerdo Ujú. que ahí también tuve otras reuniones para otros proyectos y lo mismo, que no, algunos no se concretaron, pero era un espacio muy chido y ahí nos vimos por primera vez, ¿no? O sea, Ujú. y de ahí pues empezó como este acercamiento, no sé tú cómo lo Ujú. hayas vivido, ¿no? O sea, Ajá, pues, o sea, lo que te digo de que conecté como en ese momento con la llamada de auxilio. Es que yo aquí yo yo me voy yo me estoy quemando, chicas. Ay, no, a pues, ver, yo aquí voy a salir mal. Pero lo que pasa es que pues yo ya estaba en la escuela, ¿no? En la otra. Esa estaba más enfocada como en la producción de espectáculos, o sea, de cosas más de entretenimiento. Y entonces a mí me gustaba, o sea, yo lo disfrutaba un montón. O sea, no, tampoco era como que que no, lo sufrieras, ajá, no. ajá. Pero, o sea, la verdad es que sí, eh, yo me daba cuenta que las propuestas que daban mis compañeros eran muy diferentes a las propuestas que yo tenía, ¿no? O sea, cuando llegamos que era como o sea, que faltaba un año y medio para terminar, es cuando ya se divide y entonces ya, en primera yo estaba sola casi, o sea, solo tenía otro compañero, entonces solo tomábamos clases dos personas y pues entonces teníamos toda la libertad de hacer como nuestros proyectos. Y yo dije, pues ya. Entonces yo de pronto sacaba como pues trabajos que eran más pues sí a lo que veía yo en Cleta
o bueno, en la ¿qué es? La EUTP. UTP. Este, ajá, entonces yo notaba sí esa diferencia y que la verdad sentía que a mí sí me gustaban los otros proyectos, digo otra vez, sí lo disfrutaba, me Ajá. gustaban un montón, pero como que sí me hacía falta como este lado más de crítica, como de crítica social, ¿no? Y ni siquiera era que, uy, no manches, la crítica que yo me aventaba. O sea, a mí me parece que era como una crítica muy superficial tal vez, pero que yo sentía que era como muy honesta, entonces eso ayudaba a que conectara con más gente, ¿no? Entonces, como que empecé a sentir que me faltaban cosas. Y luego hubo un pedo así horrible ahí en la escuela en donde me quedé así sin amigos. Y Sin yo amigos. triste, todo el mundo me odiaba. No me odiaba, pero como que estaban enojados conmigo porque hubo ahí un malentendido y un mal manejo de parte de como de los directivos, en donde, pues ellos en su afán de salvar su negocio, pues dijeron, no creo que haya tanto pedo si le echamos la culpa a esta morra. Y entonces, pues ya, o sea, yo tuve errores, ellos lo tomaron muy mal, lo manejaron muy mal y quedé pésimo ante todo mundo. Entonces quedé así como, pues no era como sin amigos. Digo, aquí, Entre nos. aquí la Lime, si en algún momento mi amix lo ve, podría, Constatar. no, podría ser diferente su opinión, pero yo pienso que en ese momento, pues, sí, justo no éramos amigos, ¿no? O sea, porque si hubiéramos sido amigos, seguramente no hubiera llegado a ese punto de dejarme de hablar por una cosa así, o que hubieran entendido de otra manera por qué había pasado esa situación. Pero bueno, entonces, ellos se fueron. Corté, ¿ve? Ajá, ellos se alejaron y yo estaba así como solita en la escuela encontrando, o sea, como que siento que estuvo feo, pero fue gracias a eso, a que me alejé de esas personas, que pude encontrar una vía para hablar de lo que sí me interesaba, porque ya no sentía yo la presión de que le tenía que convencer a nadie de que quería hablar de eso, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba como en esa búsqueda y decía, bueno, pues es que yo sí quiero hablar de otras cosas y quiero hablar de eso de otra manera. Y entonces fue cuando tú publicaste eso y por eso digo, yo conecté porque también estaba yo como buscando, o sea, quería gente que apoyara también lo que yo quería decir, pero que pues que además no tuviera yo que convencer, o sea, que más bien ya estuvieran como en esa misma línea, ¿no? Y justo pues sí sentí como que podía ser una posibilidad de encontrar a gente que estuviera como en ese camino. Uh-huh. Sobre todo porque sabía que tú también estabas como más o menos en esta línea política, en esta línea como de hasta estética, ¿no? Entonces, pues ya, cuando nos reunimos, pues sí, como que más o menos cuadró, ¿no? Uh-huh. Como la idea. Tal vez otra vez no teníamos las mismas ideas, porque justo yo venía todavía como de esta educación más de entretenimiento y y como que yo a lo mejor quería hacer de otra manera las cosas, pero cuando ya llegamos ahí y todo, como que me emocioné de que todo el mundo estuviera como muy clara, ¿no? De las problemáticas, de lo que pues de lo que se venía, pues, o sea, ¿qué estaba pasando con toda la violencia, ¿no? En México, qué implicaba, bueno, tal vez no a ciencia cierta, ¿no? Pero sí, pues todas las problemáticas que se venían encima en los siguientes años y que era necesario como crear estas alianzas como para empezar, pues sí, como a crear una barrera, ¿no? de autocuidado incluso. Siento que eso lo fui como viendo como
pues en la forma en la que fuimos desarrollando el primer proyecto que salió de Felpudas. Y de hecho yo estaba así, maravillada, asombrada, porque siempre como que yo pienso que, o sea, que muchas veces como que en estos espacios más politizados, pues las morras a mí me impactan cómo hablan, cómo se expresan, lo que analizan, ¿no? Y que yo siento que cuando llegué a esa primera reunión, así yo quedé como muy asombrada de todo lo que se decía, porque aunque a lo mejor yo lo podía también pensar, o sea, tal vez yo detectaba lo mismo que las demás o parecido, como que no sabía cómo comunicarlo. Y yo escuchaba así a todas y yo, wow, ¿cómo lo dicen tan bonito? Ay, o ¿por qué lo dicen tan preciso? Y eso estaba bien padre. O sea, como que siento que por ahí fue como el primer momento en el que yo, dije que sí, quería estar en esto, ¿no? Ajá, o sea, como que igual y no estaba muy, segura, pero sentía que por ahí iba el camino, pues, Sí, y raro. que, o sea, fue como, al final fue un impulso, Felpudas, Ajá. o sea, nació de un impulso, ¿no? A lo mejor fue como ese impulso de, quiero que nos reunamos morras y hablemos sobre estos temas y podamos como llevarlo al teatro. Eh, pero lo que se construyó después ha sido como, pues, una historia pues muy loca, ¿no? Muy loca y muy profunda y de muchas emociones, porque pues si bien como dices, ¿no? O sea, ese día, pues sí hubo muchas mujeres que se reunieron y que hablaban de sus sentires, creo que también fue un momento muy catártico para todas, ¿no? Al menos yo lo sentí así. Como te digo, yo venía como de estar como un poco saltando entre compas o mujeres que ya estaban en ciertas colectivas y que y que de todos modos yo no sentía como tanta pertenencia, ¿no? O sea, Ujú. como que decía, ay, no, no sé, algo falta. Y entonces, en ese momento, como que digo que todo equilibró las cosas, porque si bien había morras que quizás ya estaban como en un momento, pues, como, bueno, no sé si llamarlo como más avanzado o así como en cuestiones Eh, ideológicas desde Siento el que sí. feminismo. Ujú. O sea, es que no me gusta decir que avanzado, porque nadie puede O sea, ser más más, bien, o sea, más bien todos son procesos, ¿no? Y entonces como que como que lo había, tenían más o sea, analizado, como pues. que había morras en que a lo mejor si había quienes apenas habían escuchado hablar del feminismo y hablaban desde lo que habían escuchado y desde lo que sentían, a lo mejor había morras que ya venían practicando el feminismo desde Ujú. años atrás, ¿no? Entonces, pues más bien son procesos, ¿no? Cada quien lleva un proceso y aunque lleves años, pues puedes ejercer prácticas raras Ujú. o pensar diferente, ¿no? O sea, más bien creo que son procesos de cada persona, ¿no? Y depende como de lo que estés viviendo en ese momento y así, ¿no? Pero bueno, lo interesante fue eso, ¿no? O sea, como que había diversidad de mujeres, tanto como en edades, como de latitudes, aunque todas nos reunimos en Ciudad de México, pues muchas éramos de De la diferentes periferia, pues. espacios, ajá. Coincidió de que pues la mayoría éramos de la periferia, del oriente, del norte, y y pues eso, ¿no? Hablar de nuestras experiencias fue para mí catártico, ¿no? Y escuchar a quienes ya llevaban un camino largo recorrido en el feminismo fue aprender de eso y quienes no lo llevábamos tanto, quienes apenas estaban acercando y pues eso nutrió como el sentir de todas, ¿no? Y creo que fue un parteaguas para decir, sí tenemos que hacer algo, ¿no? Desafortunadamente en el camino, pues ya como que algunas se fueron No. bajando del barco y nos quedamos pues solo 5 personas, ¿no? Que en ese Ujú. momento fuiste tú,
Dani. Está Dani, fue Eli. las dos Elis Así las dos. y Elis. yo. Entonces en ese camino quedamos 5 personas, 5 mujeres de la periferia y que si bien no teníamos claro que iba a ser como teatro feminista, o sea, en su momento era como vamos a hacer teatro de mujeres, ¿no? Ujú. Con temas que tengan que ver con mujeres, ¿no? Y como todo proyecto que empieza cuando de pronto en las escuelas de teatro, de arte o lo que sea, no te enseñan tanto como a aterrizar las ideas, ¿no? O sea, Ujú. así como de cómo desarrollas un proyecto, ¿no? O cómo empieza una compañía, ¿no? Como que todo mundo no sabíamos hacia dónde. Y solo creo que, si no mal recuerdo, solo pensamos más bien como en un montaje, ¿no? Así como de, vamos a hacer un Ujú. montaje, vamos a hacer algo. Pero como que las ideas luego son difíciles de aterrizar, ¿no? Porque como que en tu cabeza está así de, quiero hacer esto, pero también aquello, pero esto también. Y entonces como que dices, ¿cómo lo aterrizo, no? Ujú. ¿Cómo aterrizo estas ideas que me están ahí tocando el corazón, el alma, ¿no? Porque al final todo de lo que hablábamos era fuerte para nosotras, ¿no? O sea, todas estas violencias que de pronto decíamos, es que nosotras queremos que esto se hable en un montaje, ¿no? Pero era así como, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo diablos aterrizo esto, no? Y entonces ahí fue como, pues, el camino un poco, pues, empedrado, ¿no? O sea, de decir, ¿y ahora? ¿Y ahora hacia dónde, no? Y creo que pues ya después de ahí todo se fue como acomodando, ¿no? Porque no sé si recuerdas que como que el otro impulso que nos llevó a determinar como un cierto tema fue como esta invitación que nos hicieron a Inesa Ujú. Para de presentar. un festival que se llamaba Ofrenda Ofrenda Callejera. callejera. Que la verdad es que trato de acordarme, o sea, y no recuerdo exactamente cómo es que llegaron a nosotras o cómo es que llegó. No sé si a No, mí me yo creo que... dijeron, o sea, la verdad no Ajá, recuerdo o sea, más bien. bien creo que Ajá, estaba así abierto como el evento. No es, fue como que nos buscaran a nosotras como agrupación, porque ni siquiera estábamos no, pues no formadas. era, no, ni teníamos un nombre ni Ni nada, montaje, o ¿no? sea, O sea, todavía no teníamos nada. esa cosa está como un poco cerrada en mi cabeza de cómo sucedió como tal la Ujú. invitación. No creo que haya sido como porque no fue como que vi una convocatoria y dije, ay, vamos a entrar a esta. Es que yo recuerdo, o sea, digo, no está muy claro en mi cabeza, pero sí tengo el vago recuerdo como que alguien me contactó a mí. Ujú. Por No si no tenías por algo. felpudas. Ajá, no, sí, por si O, tenías tú algo ajá, de... exacto. Quizás algo así, ¿no? Bueno, puede ser porque pues como Ajá. estabas en la UTP y si dices que estabas, a veces hacían como performance o así, seguramente alguna vez lo publicaste y a lo Ajá, mejor te buscaron por o eso. sea, seguramente como alguien de Nesa o así de mis contactos, como que me ha de haber dicho, oye, mira, hay tal festival, ¿no tienes algo? Ujú, ujú. Quizás fue algo así. Te digo, no tengo mucha certeza, pero siento que fue algo Ujú. así. Y que yo recuerdo que sí les comenté algo así de, oigan, nos animamos a hacer algo. Y fue así de, pero ¿cómo? O sea, como que a nosotros estábamos apenas trabajando en las ideas. Ujú. Pero yo no siento, o sea, ahorita que lo dices como que no recuerdo que haya sido tan caótico como lo dices. O sea, Es que yo siempre todo lo veo a caótico, lo porque mejor, para mí me estresa siempre todo. a lo mejor puede ser que lo vieras caótico, pero yo me acuerdo que estábamos bien tranquilas afuera ay, ¿cómo se llama? De la Vasconcelos. Nos fuimos allá afuera de la Vasconcelos, íbamos a hacer, ay, pues siempre nos corren de los lugares, pero íbamos a hacerlo adentro y no sé qué había y que no pudimos y nos tuvimos que quedar afuera de la Vasconcelos ahí sentaditas, y que hasta iba a llover. Y nos apuramos porque yo les decía que hiciéramos como... O sea, es que como yo en la escuela ya llevábamos muchas producciones así de cero, así de que ármate un evento
sobre los 80s. Entonces hacíamos así como en chinga, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué música? ¿Con qué no sé qué? Entonces como que para mí ya era muy normal. Entonces yo me acuerdo que nos pusimos a hacer eso y también en Cleta lo hacíamos, como Ajá, la sí, sí, escaleta, sí. ¿no? Y Sí, dijimos, pues de hecho los performances y las cosas que se hacemos en armaba las así. marchas se armaba de un día para otro, o sea, Ajá, no era como, exacto. pero yo me refiero caótico porque yo recuerdo que o sea, que siempre el tema como que queríamos tocar era uno, o sea, y al final cuando sucedió como esto de hay que hacer un montaje, o sea, como que nosotras dijimos, o sea, como que dijimos, bueno, si se acerca noviembre y es un evento para noviembre, estaría muy chido entonces hablar justo de los feminicidios, de las desapariciones, ¿no? O sea, como que de hecho la estética de las abandonadas, que fue el primer montaje, pues tiene que ver un poco con esto de la calavera, ¿no? O sea, como la mitad, ¿no? Del rostro. Y yo recuerdo que, o sea, que estábamos pensando en un montaje, pero al final realmente resultó como de, no, mejor hay que hablar de esto. O sea, porque era como también importante para nosotras. Entonces, para mí lo caótico fue que, o sea, en noviembre era el festival, ¿no? O sea, el 1 de noviembre, no sé, algo así. Nosotras nos vimos como por julio, en agosto empezamos a platicar, después viene esta oportunidad como de, nos podemos presentar aquí. Y entonces para mí como que lo caótico, que siempre creo que ha sido, es como poder organizarnos en decir tal ensayo tal día, ¿no? Porque siempre los horarios han sido como el punto, ¿no? Sí, Entonces sí. yo lo vi caótico en ese sentido, ¿no? Como de, es que estábamos pensando una idea, pero viene otra, pero y ahora cómo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese momento también así como que intenté hacer como algo, como eso de la biblioteca Vasconcelos, recuerdo que como que hicimos así como ideas, como una lluvia de ideas, pero según yo en ese día de la biblioteca solo habíamos ido como a hacer como una estructura, ¿no? La escaleta. Para después como darle un sentido más como corporal y estas cosas, ¿no? Y entonces quizás para mí fue caótico porque fue como para mí yo me lo imaginaba como un montaje. O sea, no porque al final terminó siendo un performance, ¿no? O sea, ¿de qué? ¿20 minutos? Menos, yo creo como 15, 20 minutos. Y yo como que en mi cabeza era así de, no, tenemos que hacer una obra, ¿no? Casi una obra de 1 hora y algo, ¿no? Y entonces para mí quizás en ese momento yo lo viví así, ¿no? Ya después cuando entre todas dijimos, bueno, pues a ver qué sale, vamos haciendo las ideas, y que surgió pues hagamos un performance, ¿no? O sea, bueno, nunca lo dijimos. Bueno, ajá. Porque eso lo asumimos mucho después, porque para nosotros, a mí me dio mucha como un experimento escénico. Porque como que siento que nosotras, justo como nos tardamos un montón, o sea, sí le dedicamos un buen de tiempo a hacer ese fragmento. Esa escaleta, ¿no? Ajá. Como que siento que para nosotros sí era una obra de teatro. Hasta que cuando ya lo presentábamos y demás, y que ya, o sea, que ya no salimos de la parte, o sea, de la invitación, sino que nosotros ya nosotras empezamos a buscar ya programarnos en algunos espacios, era donde como que ya caímos en la cuenta que era una cosita muy chiquitita, ¿no? Pero yo siento que al principio para nosotras era la gran obra. La ópera prima. Ajá, sí. O sea, como, wow, nuestro primer trabajo. Y hasta que vimos que era una obra. micro. Pero sí, o sea, también es que sí fue muy rápido, porque en realidad yo lo que recuerdo es que de ese montaje solo tuvimos 2 días de mesa de trabajo, pues. Ajá, y lo demás fue como el montaje, ¿no? O sea, la primera vez que fue cuando dijimos, ay, queremos hacer teatro cabaret. Ah, sí. Y la segunda pues vez. Nuestra idea era esa. Ajá, y la segunda vez fue, ya en la Vasconcelos, y sacamos una cosa bien seria, bien así de, vamos a llorar muy todas drama, juntas. Ajá. Sí. Y pues no salió nada cabaret, pero bueno, ya asumimos, y fue cuando al siguiente nos fuimos al CENART, ¿no? Cuando hicimos el montaje de los movimientos con Meika.
que andábamos como loquitas haciendo así, y ella, sientan el movimiento. No me acuerdo si fue, muy bien. si fue en el cenar, la verdad no Sí, tengo, no según yo recuerdo en el los- espacio, En los jardincitos. pero sí, o sea, ya después todo fue como muy, muy rápido, ¿no? O sea, es que Ujú. yo me acuerdo como que fue como en tu casa, porque recuerdo que, En mi casa. ajá, O sea, en en Tlatelolco. Tlatelolco. Ajá, porque todavía no tenías como muchos muebles ni nada y Ujú. el espacio era como más grande, ¿no? Y según yo, o fue en la tuya o fue en la mía, ¿no? Pero No, o sea, siento que los primeros sí fueron en casa. Ya después los otros ensayos, como era así como de, no, es que yo tengo que trabajar, no, es que yo salgo a eso, ya eran como los ensayos muy de noche. Y entonces, ya íbamos al CENART, o sea, yo sí me acuerdo que los primeritos donde hicimos la escaleta de movimientos sí fueron en el Senat. habría Me que acuerdo. preguntarle a las demás porque yo tengo, así, Tengo yo otros tengo datos. otros datos. Ah, No, o sea, yo ajá. lo recuerdo porque Meika dijo así como, sean libres, exploren movimientos. Y yo me acuerdo que decía como, hagan un movimiento que diga, no quiero, y nosotros, y estábamos como loquitos ahí repitiendo el movimiento. Y me acuerdo que era cuando todavía nos dejaban ensayar ahí y los polis pasaban así como, como diciendo estas que, porque seguramente todos los de teatro pues también hacen esas loqueras, pero lo hacen en su escuela, no se van al área así de las jardineras o no sé, Sí, pues sí, algunos sí a lo ocupan mejor, esos ¿no? espacios. No creo que se haya, porque pues, seguramente eran cosas peores, ¿no? Probablemente. Ajá, yo creo que más bien eran juzgados porque así de estas eran de aquí. También, Ajá, ajá. porque pues si no eres de ahí, te corren, ¿eh? Así, nota. Bueno, en ese Ajá. entonces no, porque muchos ensayaban ahí. Pero bueno, después contaremos cuántas veces nos han corrido. Pero bueno, Bueno, sí, o sea, el punto es que sí, como que fue, siento que fueron como, pues como ensayos muy, como que fue muy exhaustivo ese trabajo porque justo teníamos muy poquito tiempo ujú. y también teníamos más posibilidad de ensayar. O sea, como que ninguna tenía un trabajo así tan absorbente, Sí, había un poco más ni... de tiempo para darle a Ujú. eso. Sí, porque me acuerdo que sí nos veíamos seguido para hacer los ensayos y lo de la selección de poemas y la Ujú. música y todo eso. Sí nos vimos varias veces y ya hasta que tuvimos el estreno, el gran estreno en En la Ofrenda ofrenda Callejera. callejera, que pues una experiencia chida, ¿no? O sea, yo estaba como muy emocionada justo pues porque era un primer trabajo de puras morras al cual yo había estado, ¿no? O sea, yo siempre había estado casi en trabajos dirigidos por vatos, ¿no? Y era como un primer trabajo colectivo hecho de puras mujeres y pues había sido un proceso muy chido, ¿no? O sea, un proceso muy cuidado, o sea, cuidado en el sentido como personalmente, sentimentalmente Ujú. hablando de las mujeres que estábamos en ese espacio y pues estéticamente pues también quisimos que fuera como muy, o sea, muy cuidado, ¿no? Quizás ya después de varias presentaciones pues nos fuimos dando cuenta de algunas cosas que tendríamos que cambiar, pero creo que ese fue justo el inicio de querer hacer teatro de puras mujeres como para mujeres, ¿no? Ujú. O Y es sea, que, porque ajá, recuerdo como mucho como esta idea de también pelearnos un poco con pues con los cosas más técnicos, más teatrales, institucionales, ¿no? De ujú, como esto del público, ¿no? De a quién vas dirigido, a quién se dirige esto, ¿no? Y que de pronto era así, pues a todo el mundo, ¿no? Pero no puede ser a todo el mundo, sí, sí son, o sea, como delimitar y sí es a mujeres, ¿no? Sí ujú. es solo a mujeres, que ya en el camino, pues, o sea, no es como que, tú eres hombre y no puedes entrar a ver mi obra, ¿no? No es tan así,
Pero sí, nuestro público es ese, ¿no? Las mujeres, o sea, queremos llegar a ellas, ¿no? En ese momento, pues teníamos como, o sea, nunca lo dijimos como tal, pero internamente creo que todas coincidíamos en eso, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer esto, y ya después no sé qué ibas a decir, porque yo Ya ahorita, se me olvidó. yo ahorita también iba a decir algo y se me fue la onda. No, ya se me olvidó, pero... Ya sé qué iba a decir. Que entonces el camino fue que cuando presentamos esta obra, como nuestra idea era solamente, o sea, como que nuestra idea estaba enfocada a hacer un montaje, pero no como crearnos como compañía como tal. Ujú. Y entonces fue así de, sí, nos vamos a presentar ahí, pero ¿cómo nos van a nombrar, no? Y entonces Ujú. ahí fue como de, ¿y ahora? ¿Cómo nos llamamos, no? Y recuerdo que estábamos en el CENART, ¿no? Ujú, también. Estábamos ahí como que planeando cosas de logística y dijimos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos? Y todos así, no sabemos, ¿no? Y entonces así fue como de, ¿cómo se le dice a la vagina como en otros lugares, ¿no? Y recuerdo que está Dani Poglión, porque llevaba su compu, y así como de así como... De otros países, ajá, de pues. otros, y vimos eso de felpa, ¿no? Ujú. Y entonces fue como que un llamado así de, qué chistoso suena, ¿no? Así como felpa, de felposo, de mucho pelo. Y entonces hacemos como esa referencia, está chido, ¿no? Como hablar de pelos, ¿no? O sea, como que el pelo de la mujer siempre escandaliza, ¿no? Es como, ay, no, qué asco, ¿no? O sea, siempre es como, da asco. Pero entonces, ¿cómo puedo nombrarlo? Como haciendo un juego de palabras, ¿no? Y fue como felpa. Y no recuerdo cómo fue que dijimos, ¿felpudas? Así. Y fue de, pues no suena mal. Así como de... Y yo dije, no, sí me gusta cómo suena, ¿no? Felpudas. Y entonces como que todas así, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? No, pues que sí, no, que sí me gusta. Pues felpudas, ¿no? Y me acuerdo que ese día hasta pusimos porcentajes, porque, o sea, ese día íbamos también a ver si alguien nos ayudaba con, pues, como un logo, ¿no? Que yo les decía que tenía yo una amiga, porque justo había ido a una reunión como de reencuentro de primaria, y ahí me reencontré con mi mejor amiga, una de mis mejores amigas de la primaria, y ella es diseñadora y así. Y yo como que le sentí una vibra así como medio rebeldona. Vibra felpuda. Una vibra rebelde. Una vibra felpudosa. Y felpudosa, y dije, pues igual le podría yo decir a ella a ver si se anima. Y vemos, ¿no? Si podemos hacer algo con ella. Y me acuerdo mucho que de ahí sale lo de mujeres fuertes, mujeres felpudas. Sí, que dijimos, mujeres fuertes, mujeres felpudas. Porque yo, es que, otra vez yo siempre en el lado así, más de, como de, ¿qué será? El negocio. Porque les dije, no, hay que hacer un eslogan y no sé qué, ¿no? Pero bueno, antes de hacer el eslogan y eso, les decía yo que hiciéramos como un porcentaje de que de 3 palabras, ¿no? Que definieran felpudas. Ajá, sí. Y dijimos pero fuertes. Según yo, eso no fue al principio, sino como ya más recorridito el camino de las abandonadas. Porque yo me acuerdo que eso que tú nos hiciste hacer fue una ocasión que estábamos afuera del cine, de lo que ahora es la Cineteca de las Artes. Y no era ahí cuando hicimos lo del... No, o sea... no, porque fue cuando ya delimitamos si íbamos a seguir en cabaret o no. Porque cuando hicimos la presentación de cuando hicimos la presentación de las abandonadas y que decidimos llamarnos felpudas, recuerdo que no teníamos un logo todavía como tal, o sea, solo éramos como Felpudas Teatro. Después hicimos un logo de pues ahí como de PowerPoint, no sé, algo raro. Porque no sé, o sea, como que pensamos que los labios representaban, o sea, como nuestros labios, estos labios, podrían representar también los otros labios. Entonces dijimos, pues una boca, ¿no? Pero recuerdo que creo que Dani buscó algo y eso se presentaba y ya después de varias presentaciones de las abandonadas, tú dijiste lo de tu compa. Que quizás nos podía ayudar.
Y ya después de ahí, que ya recorrimos un camino de las abandonadas, dijimos, ahora que sí queremos seguirnos con esto, y ya hicimos y ya hicimos ese ejercicio que tú nos dijiste que representaba para nosotras, con 3 palabras, ¿no? Y lo recuerdo perfecto que estábamos afuera de la Cineteca de las Artes, de la hora Cineteca de las Artes, ¿no? Estábamos ahí en el pastito. En el pastito. Ajá. Y así fue como empezamos, empezamos con esta idea de querer hacer teatro popular. Y para todavía mujeres. No le poníamos ese nombre del feminista, era teatro popular para mujeres. Y después vino como pues una serie de presentaciones, o sea, nos fue muy chido con las abandonadas. Creo que en las abandonadas aprendimos un montón. Y sobre todo tuvimos contacto con la gente de una manera pues muy satisfactoria. O sea, justo el aprendimos mucho de la gente. El contacto con la gente fue lo que hizo que se delimitara bien qué era lo que queríamos. Y creo que también pues quedó muy claro, ¿no? Si esas personas con las que estábamos eran o no del perfil que todas creíamos que teníamos. Y sí, o sea, se solidificó ese grupo. Sí, y aparte, o sea, también no nos nombrábamos como tal, como una compañía de teatro feminista, porque en esto que te decía al principio, de que todas teníamos diferentes procesos con con esta parte del feminismo, pues hay quienes se asumían como feministas, hay quienes no, o sea, estaban como que todas incursionábamos, pero no... Pues, no todas como incursionar, o sea, como que estaban en pro de temas de violencia, otras estaban, digo, como más claritas de que era lo que era el feminismo y ya estaban como en esa rama. Pero el punto es como que decíamos, pues no, o sea, yo creo que todavía no vamos por ahí, ¿no? Una por nuestros perfiles, porque cada quien tenía un perfil diferente, y otra porque al final también como que nos daba un poco de miedo, ¿no? O sea, cómo era que la gente, que la comunidad a la que fuéramos a presentar nuestras obras iba a reaccionar, ¿no? Claro, era otro México, era otro México. En mi Pero es que recuerdo. Sí, porque cuando nosotros empezamos, o sea, neta sí fue una cosa muy complicada, o sea, decir feminismo era una cosa, decir feminicidio era así como que, ay no, estas, las más radicales de la tierra. O sea, era como que, ay, es como ahorita hablar así como con lenguaje inclusivo. Si dices nosotros, es como, uy, no, ya me voy a salir. Sí. Pero pues sí, o sea, al final nos decidimos por ese camino y en algún punto más lejano ya nos nombramos y eso nos trajo consecuencias que también estuvieron complicadas, que luego contaremos. Sí, que eso pues sí fue fuerte, ¿no? Para nosotras, que recuerdo hubo un momento como que sí nos detuvimos a pensar como de si nos vamos a nombrar ya o no como una compañía de teatro popular feminista, ¿no? Y creo que eso llegó ya, que te gusta, como 3 años después. No, como al año lo planteamos. No, pero ya como nombrarla. Ajá, no, o sea, al año lo planteamos y dijimos que no. Ajá. Luego cuando hubo la pausa. La gran pausa. La gran pausa. Y pausa luego, dramática. Sí, después de la gran pausa, como al año después de la gran pausa, dijimos, bueno, va. Bueno, y cabe mencionar que en esa súper gran pausa dramática, caímos pues en crisis, porque como todo mundo sabe, pues hacer teatro popular, hacer teatro para mujeres y vivir en un mundo donde este tipo de trabajos pues no es tan bien remunerado, porque no se le da como pues el valor que realmente tiene, pues no ganábamos mucho. Tuvimos muchas funciones de las abandonadas, muchísimas. Fue muy chido, fue una experiencia muy bonita, pero pues en todas las funciones que teníamos, pues solamente era como por boteo.
Y desafortunadamente, pues todas teníamos que comer, algunas en Ujú. ese momento pues pagar renta, seguir en la escuela, ¿no? Y eso implicaba pues gastos, ¿no? Ujú. Y entonces, eh, pues algunas tomaron la decisión como de buscar otros proyectos o más proyectos para tener más dinero, y eso implicó pues tener menos tiempo para felpudas, hasta que después realmente pues, pues varias se fueron como bajando del barco, ¿no? O sea, de Ujú. decir, o sea, sí me gusta este proyecto, pero no está, o sea, económicamente no está Ujú. jalando, O sea, ¿no? lo podían sostener, pero desde otro lugar, ¿no? O sea, que ya no era tan presente y y pues sí, o sea, al final fue un año en el que se solidificó la relación, entonces, pues tal vez ya no podían, pues estar, o sea, dar como como acuerpar, a la compañía ni el proyecto, pero creo que justo por los intereses personales y la manera en la que se planteó la agrupación y demás, pues fue que por mucho que ya no estuvieran así de cuerpo presente, siempre estaba su apoyo, ¿no? O sea, como desde otro lugar estaban sosteniéndonos a nosotras y al como todo el concepto que llevaba la compañía. Bueno, en ese momento la agrupación. Ajá. Y bueno, entonces la pausa dramática fue porque ya varias como que dijeron, bueno, las puedo ayudar como desde afuerita si necesitan algo y si tengo como el tiempo, o sea, que sin falla estoy ahí como para ayudar, pero pues ya no estoy como dentro, ¿no? Dentro de la Ujú. compañía. Que también eso pues, es algo que después podríamos analizar, ¿no? Cómo es que se sostienen los trabajos autogestivos, porque Es es difícil. difícil. O sea, hay compañías que llevan más de 10 años así. O sea, hay muchas compañías de teatro popular. Bueno, no sé si se nombran teatro popular, pero bueno, compañías autogestivas que llevan muchos años y lo sostiene una persona y personitas que así de lejos sostienen el proyecto, ¿no? Sí, es Es para para otra analizar, charla muy pero... cañona sobre eso, pero bueno, el punto es que Ujú, después nos volvimos después de esa breve pausa de que no tuvimos presencia como en ningún espacio, en ningún festival, ningún teatro, nada. Pues Diana y yo seguíamos como platicando, ¿no? O sea, como de así como, ¿qué va a pasar? ¿No? ujú, Y yo así como muy triste porque, pues al final para mí en lo personal era un proyecto que me había sostenido, eh, pues emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, pues había sido como mi desfogue de lo que platico, ¿no? De lo que traía como arrastrando. Y el verlo casi como un poco desmembrado, pues para mí fue muy fuerte, ¿no? O sea, decir, ah, es que yo no quiero que esto cabe, ¿no? ujú, Y yo no que, o sea, yo quería sostenerlo como fuera, y creo que quizás tú también por esta experiencia que tenías de lo que comentaste hace rato ujú, de la vivencia en tu escuela y todo, como que también algo te decía, quiero quedarme, ¿no? ujú. Y... Sí, pues lo que pasa es que yo siento que también para mí fue como bien, como triste, sí, sí, pues sí, además era decepcionante porque siento que era como justo ver algo que uno empieza, o sea, como que era pues un emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento propio y pues de pronto es como decepcionarse de uno mismo. O sea, como que pues es como no logré sostener algo que a mí me interesa, ¿no? Y ni siquiera lo sentía como hacia las otras personas, porque como dices, era No, muy ajá. entendible que las Sí, otras sí, personas claro. necesitaran moverse y así. Más bien es que yo sentía como, pues sí, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que cambiar para que esto funcione? Y justo lo que siempre decíamos era como que es que nos da tanto miedo estar solitas, porque siempre queríamos como que, no, bueno,
iniciar de nuevo, pero invitar A ay, más. jálate a esta persona. O bueno, iniciemos de nuevo, pero vamos a este curso. Bueno, pero, y ya no se armó este curso, pero vamos a jalar a otra persona. O sea, como que siempre necesitábamos más gente Sentir como y... el acuerpamiento que decías, ¿no? Sí, porque Ajá. como que otra vez volviendo a la idea de que a veces una duda de las capacidades, creo que así de pronto nos pasaba, ¿no? O sea, como Ujú. que yo dudaba de que yo pudiera sostener esto Ajá, ajá. y que a lo mejor tú también en tu ser decías, yo dudo de que también yo solita pueda sostener esto, ¿no? Sí, también, no sé si te acuerdas que tomamos unas clases de canto, ¿no? Que fue cuando ya se estaba desmembrando todo, Ajá, así sí, que sí, ya sí. era como Entonces, nuestras patadas de ahogada. así nuestro último esfuerzo. Sí, Ajá. de verdad que sí. Y me acuerdo mucho que para mí fue como un golpe muy fuerte porque como que siento que uno tiene personas a quienes admira, ¿no? Y para mí, yo siempre he admirado a gente de mi familia, o sea, de mi familia, digo, tengo otras personas, ¿no? Pero hablo así ahorita como de mi familia, admiro a mucha gente y estábamos tomando clases con Con tu una prima, prima ajá. y entonces me acuerdo que se enojó un montón con nosotras, ¿no? Como que dijo, bueno, no un montón, pero pues es mi prima, entiendo, o sea, como que yo la leía que sí estaba bastante molesta, Sí, claro, tú la ¿no? conocías y Ajá, sabías o qué sea, ella onda. muy tranquila como diciéndonos, miren chicas, ay, ay, miren, pues yo que ustedes me comprometía más con mi proyecto, ¿no? Y yo como, Si realmente quieren, pues comprométanse, ¿no? ajá, como que dijo, pues es que si las otras no están viniendo, pues ustedes háganlo, pero comprométanse ustedes, porque, o sea, como que sentí un regaño Como que te con aterrizó. cariño. Ajá, no, y un regaño que te aterrizó también, ¿no? Ajá, Ajá. sí, o sea, y después de ese regaño con cariño, y que también pues entendí que nos estaba diciendo de una manera muy amable, como, si ustedes no se comprometen, yo menos. O sea, gracias por elegirme como maestra, pero hasta que este compromiso no esté sólido, yo no voy a poder continuar. Continuar, exacto. Entonces ya le agradecimos y todo, y luego lo pensamos bien, ¿no? Y yo platiqué contigo para decirte que pues ya lo agarráramos, ¿no? O sea, porque para mí sí fue así como un balde de agua fría lo que nos dijo. Sobre todo pues porque es alguien que quiero, que admiro y así, ¿no? Entonces, como que para mí sí fue un golpe de, pues sí, o sea, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacer. O sea, sí como que dije, pues sí, o sea, la verdad es que le estamos echando el compromiso, más bien, estamos Estamos invitando a invirtiendo, otros, ajá, sí, a sí, otras sí. personas, para también tener un pretexto de decir, no está funcionando porque las otras no se No avanzan, comprometen. exacto, sí. Como que también, bueno, ahí es también como por un análisis, ¿no? O sea, de cada personalidad, de cómo es que al final cuando nos quedamos tú y yo, o sea, quizás ahí nuestras debilidades se juntaron y no podían Ujú, avanzar justo porque estaban como sobresaliendo más que todas las capacidades que cada una de nosotras ajá, tenemos, ¿no? Porque pues al final creo que viéndolo quizás desde algo objetivo, por alguna razón, tanto tú como yo, sin externarlo, porque también hay otra que queríamos siempre ser como muy neutrales y muy ajá, ajá, democráticas, pero en realidad creo que siempre tú y yo siempre llevamos como la cabeza, ¿no? ujú. De las cosas, ¿no? Pero nos queríamos negar a eso por no vernos autoritarias, ¿no? O sea, como de no, es que no queremos esta figura de autoridad, que ahora, pues ya viéndola desde otros lados, dices, pues no es como esa figura de autoridad, ¿no? Más bien es como esa figura como de sostén, ¿no? O sea, que sí, ¿no? O sea, que sí dirige, sí va dirigiendo el barco, pero no solo desde esta figura autoritaria, ¿no? Que se da mucho en la parte del teatro, ¿no? Cuando los Ujú, directores son los que solo opinan y los demás solo actúan, ¿no? Y creo que ahí como que esa quizás culpita que teníamos como de decir, ay, es que yo no quiero como mandar a alguien, ¿no? Decirle, tienes que hacer esto, ¿no? Como que nos impedía, como que
esas relaciones de poder no sabíamos cómo, o sea, eso que nosotros imaginábamos que podía caer en una relación de poder, nos impedía como seguir. Y entonces justo cuando tú comentas esto de, ¿sabes qué? Pues vamos a lanzarnos ya, ¿no? Y después viéndolo ahorita digo, es que sí, o sea, siempre fuimos, o sea, no digo como que, nosotras solitas lo creamos, pero al final, por X o Y motivo, siempre tomamos como administrativamente sí, pues, o las acciones más concretas. Las acciones más concretas, ¿no? Y entonces fue cuando decidimos en esa gran pausa dramática, que esa pausa dramática en realidad solo fue una pausa de no hacer proyectos, ¿no? Porque siempre estuvimos como viéndonos y pensando qué vamos a hacer, si se va a hacer mal. Y en preparación ¿no? También Ajá, y en preparación, ¿no? Entonces decidimos seguir contra viento y marea. Y sí, es que ahorita me acordé como de, bueno, olvídalo, ya no me acordé. Eso no, evítalo. O sea, es que más bien se me fue la gran frase. Tenía una gran frase. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Como que es esta onda de que entre tú más te permitas esa libertad. O sea, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Tal vez orgánicamente nosotros, si hubiéramos dejado que nuestro ser fluyera libremente, pues desde el principio hubiéramos tomado esos puestos, ¿no? Esos como roles, estos, ¿no? Estos lugares dentro de una organización. Y al tomar esos lugares, esas posturas también, le permites que la otra persona también libremente tome el lugar que quiera, ¿no? Porque al final nosotras estábamos forzando tanto, o sea, era como, es que chicas, vengan, vamos a hacer el organigrama, chicas, vengan, vamos a hacer el tal, y ellas como, sí, bueno, pues mañana. Más actúo, chava. Ajá, pero no nos lo podían decir. Porque no se sentía, o sea, porque quizás sentían era como un compromiso también de, sí tengo que hacerlo, porque somos un grupo, ¿no? Exacto, entonces, si nosotros libremente, o sea, con la libertad que teníamos en el grupo, lo hubiéramos tomado así, les hubiéramos también dado una libertad mucho mayor a ellas de crear, de accionar, y pienso que pues era porque al final nosotros no lo hacíamos en mal plan, ¿no? Sino de, pues no, o sea, no queremos que parezca que estamos queriendo acá, mandar, ¿no? Mandar. Que a veces pasaba también, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa y todavía me pasa que a veces digo, es que no quiero que parezca que soy así de mandar, ¿no? Pero bueno, eso también da para otro podcast de cómo es que los roles en los grupos artísticos, en las organizaciones, pues cómo se van tratando, ¿no? Pero bueno, de ahí ya dijimos, vamos a darle borrón y cuenta nueva. Bueno, no tanto como borrón y cuenta nueva, sino como vamos hacia la siguiente página, ya es momento de accionar y ver qué pedo, ¿no? Y ya fue cuando nos replanteamos, ¿no? Así de, a ver, y que creo que también eso te lo comenté a ti, te dije, a ver, Diana, ¿sí te asumes como feminista o no? ¿Sí o no? En ese momento, que ahora a lo mejor ya después de 10 años habría que replantear otra vez como esa figura. Ahorita pues no hemos tenido como ese espacio de reflexión, pero fue como de, pues yo, o sea, en lo personal yo te decía, pues es que yo sí me asumo, ¿no? O sea es como la corriente con la que en este momento pues me identifico, es lo que quiero hacer, es lo que quiero mostrar en mi trabajo escénico, y sí quiero, ¿no? Y pues tú también estabas como en ese mood, ¿no? O sea, como siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, no nos gusta estar como dentro del feministómetro, de si quién eres, si quién es menos o quién es más feminista, si tú sabes más, si yo sé menos, si que tú qué has leído, ¿no? O sea, sí es importante, ¿no? Ir haciendo como un análisis de lo que uno pues va aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, pues siempre con la apertura de ser libre, respetando los procesos, ¿no? Y entonces fue cuando decidimos que ya nos íbamos a nombrar. ¿Y eso trajo? Y con ello trajo pues situaciones complejas.
que lo veremos en otro podcast. Porque en este momento ya. Porque yo ya. Mucho bla, 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 bla. Y Ustedes y queremos no más están chisme para saberlo. Y yo para contarlo, pero esta vejiga ya está. Full. Esta felpa. Ya. Cada vez más inflamada. Pero bueno, pues así un poco. Y pues, ¿qué? Diana, nos vemos pronto, nos vemos. ¿no? Nos vemos en la próxima función. Nos vemos en la próxima llamada. Muchas gracias. Pues dejen ahí sus comentarios. Síganos en redes. Síganos. Vean nuestro contenido, pídanos compártanos. Comentarios positivos. Porque los negativos nos deprimen. Y los vamos a borrar de todos modos. De todos modos los vamos a borrar. No, o sea, digo, está chida la crítica, pero pues no sean... No sean violentos o violentas dentro de la crítica. No permito ni autorizo crítica. No. Para mí no. Adelante para ella. Pero bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Y ya saben que antes que artistas... Mujeres aliadas. Bye. Bye. Yo también tengo ganas de ver.